Lo primero que percibo al regresar de la neblina no es un olor, sino un color, un blanco estéril, clínico, que lo invade todo. El techo, las sábanas, las paredes. Es un blanco que grita ausencia, un lienzo vacío donde antes había un universo de colores vibrantes. Abro los ojos y un dolor sordo en la parte posterior de mi cabeza pulsa al ritmo del monitor que pita a mi lado. Intento mover mi mano derecha y un dolor agudo, como 1000 agujas, me recorre el brazo. Está vendado, inmóvil. Miro mi otra mano y veo mis uñas, mis cutículas, teñidas de un rojo profundo, como si hubiera amasado sangre. Es el único vestigio de color en este mundo monocromático. El único recuerdo de quién soy y de la traición que me trajo aquí. Les hablo desde esta cama, amigos míos. Es mi confesionario y mi puesto de mando. Un viejo de 70 años, tejedor zapoteco de Teotitlán del Valle, Oaxaca, reducido a un cuerpo inmóvil en un hospital de la ciudad. Pero no se equivoquen. Aunque mi cuerpo esté roto, mi mente está tejiendo el principio del fin para el hijo que me arrebató todo, sin saber que me dejó con lo más valioso. El recuerdo me golpea con la fuerza de un telar desbocado. El taller olía a lana, a humo de leña y a la fragancia dulzona de la cochinilla. Estaba preparando los hilos para un nuevo tapete, y entonces entró él, mi hijo Daniel. No caminaba, acechaba. A su lado, como siempre, Valeria, su mujer, con sus ojos fríos y su ropa de ciudad que parecía fuera de lugar en nuestro mundo, de tierra y tradición. Daniel no me saludó. Lanzó sobre mi mesa de trabajo una carpeta de plástico. «Son los contratos», dijo. «Una cadena de hoteles va a comprar el terreno. Pagan bien. Con eso y con la fórmula del tinte rojo, podemos empezar de nuevo en la ciudad». Sentí como si el aire se helara. «¿La fórmula?», repetí sin poder creerlo. «Daniel, no hay fórmula. Es un conocimiento, un rezo, una tradición que se pasa de memoria, de corazón a corazón. No se puede escribir en un papel para venderlo a una empresa química». Él soltó una carcajada, un sonido hueco que no pertenecía a nuestro taller. «Siempre con tus cuentos, papá. Todo tiene un precio. Escríbela o dímela. Necesitamos el dinero». Me negué. Le hablé de sus abuelos, de la promesa que le hice a su madre en su lecho de muerte de nunca traicionar el don de nuestros ancestros. Fue entonces cuando la rabia lo transformó. Se abalanzó sobre mí, intentando arrancar de mis manos el manojo de lana teñida de rojo que yo sostenía como si fuera el corazón de mi familia. Forcejeamos, él, joven y fuerte, lleno de la furia de la desesperación. Yo, viejo, pero anclado a la tierra por el peso de mis convicciones. En el forcejeo, tropecé, caí hacia atrás. Mi cabeza golpeó contra el borde de piedra de una de las tinas de teñido. El mundo se tiñó de un rojo oscuro, y luego de negro. Lo último que sentí fue el líquido frío del tinte empapándome la ropa, mientras oía sus pasos apresurados, el sonido de los tapetes siendo arrancados de las paredes, y luego el silencio. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Una enfermera joven me toma la presión. ¿Se siente agitado, don Mateo?, pregunta con preocupación. Niego con la cabeza. Solo son recuerdos, le digo. Ella no sabe que mis recuerdos son mi única arma. Desde esta cama veo por la ventana un pedazo de cielo azul. Pienso en mi Isabel, mi esposa. Ella era la verdadera artista. Sus manos no tejían, danzaban en el telar. Ella decía que cada color tenía su propia música y que un buen tejedor debía ser un buen músico. Este rojo, Mateo, me decía, refiriéndose a nuestro rojo ancestral, no es un color, es un latido, el latido del corazón de nuestra gente. Intenté enseñarle a Daniela a escuchar ese latido. Recuerdo cuando era un niño de 8 años.
Lo senté a mi lado mientras molía la cochinilla en el metate, sus manos pequeñas, torpes. Le expliqué cómo el jugo del insecto, al mezclarse con el limón y los otros ingredientes secretos, obraba el milagro del color. Él no estaba interesado en el proceso. Solo preguntó, ¿y cuánto vale un tapete de este color, papá? Su mente nunca estuvo en el arte, siempre estuvo en la transacción. Siempre he pensado una cosa, amigos míos, una de mis frases de oro. Un solo hilo es débil, pero miles de hilos tejidos juntos pueden soportar el peso de un hombre. Así es la familia. Así es la tradición. Daniel decidió cortar su propio hilo, creyendo que sería más fuerte solo. No entendió que al hacerlo se condenó a caer. Se fue a la capital con Valeria, intentando crear una marca de textiles de diseñador. Compraban telas baratas, industriales, les estampaban diseños modernos y los vendían como artículos de lujo. Un negocio sin raíces, sin historia. Un negocio destinado a secarse. Y así fue. Las deudas los acorralaron y vinieron a por la única raíz que les quedaba, no para nutrirse de ella, sino para arrancarla y venderla como leña. Ahora estoy aquí, con el cuerpo adolorido, pero con la mente clara. Daniel se llevó los tapetes, el dinero que había en la caja, todo lo que podía venderse rápido. Cree que me dejó sin nada. Cree que el secreto del rojo ancestral morirá conmigo, o que con el tiempo logrará sacármelo. No sabe que el verdadero secreto no es una lista de ingredientes. Es un proceso, un ritual. Es saber cuándo cosechar la cochinilla, a qué hora del día, molerla, qué palabras rezar mientras se mezcla el tinte. Es un conocimiento que vive en mi sangre, en mi memoria. No se puede robar. Él se llevó los frutos, pero yo me quedé con la semilla. Y desde esta cama de hospital, con la ayuda de Dios y la memoria de mis ancestros, voy a sembrar un nuevo campo, un campo donde su traición quedará expuesta al sol y donde mi venganza se tejerá hilo por hilo con un color rojo tan intenso y duradero como la verdad misma. Los días en esta cama son una sucesión interminable de blancos. El blanco de las sábanas, el blanco de las paredes, el blanco de las batas de las enfermeras. Mi única conexión con mi mundo de color es el tinte rojo que aún impregna mi piel. El médico dice que es solo una mancha. Yo sé que es una herida, un estigma, el recordatorio constante de que caí en la trampa que mi hijo tendió para mí. El dolor de mis costillas rotas me recuerda mi fragilidad, pero la imagen de mi taller, vacío y ultrajado, me recuerda mi propósito. La sanación del cuerpo es lenta, pero la del alma ya está en marcha. La inmovilidad es una tortura para un hombre que vive de sus manos, pero ha sido una bendición para mi mente. Sin las distracciones del día a día, mis pensamientos son hilos de lana, claros y definidos. Sé que no puedo hacer esto solo. Mi cuerpo es una prisión, y necesito a alguien que sea mis ojos, mis oídos y mis manos en el mundo exterior. Necesito a alguien que entienda el lenguaje de la tela y el alma del color. Alguien que, al ver una pieza, no solo vea un objeto, sino una historia, y un rostro me viene a la mente. Una joven curadora de un museo en la ciudad de Oaxaca que visitó mi taller hace unos años. Su nombre era Lucía. La mayoría de los turistas que venían a Teotitlán eran como mariposas de paso, atraídas por el color. Ella, en cambio, era como un colibrí. Se detuvo en cada detalle, su mirada una mezcla de conocimiento académico y respeto. No le interesaban los tapetes comerciales. Quiso ver el telar, quiso entender el proceso, quiso conocer las historias que cada hilo contaba. Le mostré un pequeño retazo de un tapiz que mi Isabel había tejido. Era de un rojo tan intenso que parecía sangrar. Lucía lo tomó con reverencia y me dijo: «Maestro Mateo, este color es un milagro. Su intensidad, su permanencia, es un secreto que el mundo ha olvidado». Esa tarde
Vi en sus ojos el mismo respeto por la tradición que tenía mi difunta Isabel. Vi una alma vieja en un cuerpo joven. Ella era la única. Me costó un día entero convencer a una enfermera para que me ayudara a conseguir un teléfono. Tuve que inventar una historia sobre una sobrina perdida. Finalmente, con el teléfono en mi oreja, marqué. Su voz sonó profesional, distante, hasta que me identifiqué. Maestra Lucía, soy Mateo de Teotitlán. Hubo una pausa. Don Mateo, qué sorpresa, he pensado mucho en su trabajo. La interrumpí suavemente. Lucía, hija, te llamo desde un hospital en la ciudad. Me ha ocurrido una desgracia. Le conté una versión muy resumida, sin entrar en detalles de la violencia. Le hablé de la traición, de mi taller vacío y del robo. Creen que se llevaron todo lo que vale, le dije, pero dejaron atrás el secreto más grande de mi familia, el secreto del rojo ancestral. Necesito que el mundo sepa lo que está a punto de perder. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de pura indignación. Dígame qué necesita, don Mateo. Lo que sea, respondió con una convicción que me llegó al alma. Necesito que venga a Oaxaca, que me vea aquí. Es mi única forma de pelear. Le prometo, a cambio de su tiempo y su confianza, una historia que redefinirá la historia del tejido zapoteco. Colgué. Había lanzado mi mensaje en una botella al vasto océano del mundo, confiando en que llegaría a la orilla correcta. Mientras esperaba su llegada, mi mente viajó al único lugar donde me sentía verdaderamente a salvo, el pasado. Mi padre me confió el secreto del rojo ancestral un año antes de morir. No fue una lección, fue un ritual. El color no es solo para ver, hijo, me dijo, mientras molíamos la cochinilla en un metate de piedra. Es para recordar. Y el rojo, más que cualquier otro color, guarda la memoria de la sangre, de la tierra y del sacrificio. Es un color que sangra por su pueblo. Me enseñó la danza de los ingredientes, los toques de cal y alumbre para fijar el color, el tiempo exacto en que la mezcla debe reposar. Me enseñó a hablarle al tinte, a pedirle permiso para usar su magia. El conocimiento vive en tus manos y en tu corazón, no en un libro. Es la herencia que nadie te puede robar. Mi padre me hizo jurar que nunca escribiría la fórmula, que la pasaría de memoria, de tejedor a tejedor, como la sangre que fluye en una familia. Ese juramento, esa promesa, es mi fuerza, y es la traición de mi hijo. Él quiso que yo le entregara ese juramento, esa herencia de mi padre. Quería que yo la vendiera en un frasco, un vaso vacío, sin alma. 2 días después, la puerta de mi cuarto se abrió. Era ella, Lucía. Se veía más joven de lo que recordaba, pero sus ojos tenían la misma inteligencia. No se inmutó al ver mi brazo enyesado o el tinte rojo en mis manos. Solo se sentó junto a la cama, sacó una pequeña libreta y me miró con una convicción de acero. Estoy aquí, don Mateo. Cuéntemelo todo, desde el principio. En ese momento, supe que ya no estaba solo. Tenía a mi lado a la persona que no solo contaría mi historia, sino que me ayudaría a tejer el último capítulo. La verdad, estaba a punto de empezar a tejerse. Ver a Lucía sentada junto a mi cama, con su libreta abierta y una mirada que exigía la verdad, fue como si el sol entrara por primera vez en este cuarto estéril. Su presencia era un ancla en la tormenta de mis pensamientos. Por primera vez desde que desperté aquí, no me sentía como una víctima, sino como un general a punto de dictar la estrategia de su batalla más importante. Ella encendió una pequeña grabadora, un punto rojo parpadeante que parecía un corazón latiendo en la penumbra. Y entonces el dique de mi silencio se rompió. Le conté todo. No la versión resumida de un hombre herido, sino la confesión completa de un padre con el corazón destrozado. Le describí con detalle la mirada de mi hijo Daniel, una mezcla de pánico y avaricia. Le repetí sus palabras que resonaban en mi cabeza como un eco infernal. Siempre con tus cuentos, papá, todo tiene un precio.
Le narré el forcejeo, la sensación de mis manos resbalando, el golpe seco de mi cabeza contra la piedra y el frío húmedo del tinte rojo envolviéndome como un sudario. Le conté cómo, mientras perdía el conocimiento, el último sonido que escuché fue el de mis tapetes, las obras de mi vida siendo arrancados de las paredes. Lucía no escribió, no se movió, solo me escuchó, y vi cómo sus ojos se llenaban de una furia fría y controlada. Era la indignación de alguien que no solo oye una historia de violencia familiar, sino que comprende que se ha cometido un sacrilegio, un atentado contra la memoria, contra el arte, contra el alma de nuestra tierra. No quieres solo el dinero, don Mateo, dijo finalmente, y su voz era tan afilada como una aguja de tejer. Quiere vender el secreto del rojo ancestral a una empresa química. Quiere industrializar un milagro. Es peor que un robo, es un asesinato cultural. Ella lo entendía. Entendía la verdadera dimensión de la traición de mi hijo. Por eso no puedo acudir a la policía, hija, le dije, mi voz un susurro ronco. La ley vería el robo de unos tapetes, no verían el robo de un alma. Mi justicia debe ser de otro tipo, debe ser un tejido, una obra de arte en sí misma. Entonces me incliné un poco en la cama, a pesar del dolor punzante en mis costillas, y le revelé la pieza final de mi plan, el arma secreta que Daniel, en su ceguera, no pudo ver. Daniel cree que se llevó mis obras maestras, le expliqué, pero se llevó solo lo que estaba a la vista. Hay una pieza, la última que tejimos mi Isabel y yo juntos, que guardo como el tesoro más grande de mi vida. Es un tapete monumental, cuenta la historia de la creación de nuestro pueblo zapoteco, y su color principal, el corazón de la obra, es el rojo ancestral en su máxima expresión. Nunca lo exhibí. Lo guardaba envuelto en lienzos de algodón, en un viejo baúl de madera en el desván del taller, un lugar oscuro y polvoriento al que Daniel nunca se molestaría en subir. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Comprendió al instante. El arma no era solo el conocimiento en mi cabeza. Existía una prueba física, irrefutable, de mi maestría. La belleza, hija, le dije, sintiendo cómo la fuerza volvía a mí. Es la única arma que se vuelve más fuerte mientras más se comparte. La codicia, en cambio, se destruye a sí misma al intentar poseerla. Y vamos a usar esa belleza para destruir la codicia de mi hijo. El plan se tejió entre los dos, en la quietud de ese cuarto de hospital. Era un plan audaz, arriesgado, pero poético. Dejaremos que Daniel enrede en su propia red, propuso Lucía, su mente de curadora ya trabajando a toda velocidad. Él intentará vender los tapetes robados, intentará vender una fórmula que no existe, se expondrá como un fraude, y mientras él se ahoga en su propia mentira, nosotros prepararemos el escenario para la verdad. Una exhibición, susurré, y la idea floreció en mi mente. Exactamente, confirmó ella, con una sonrisa feroz. No una pequeña muestra. Una exhibición principal en el Museo de Textiles Oaxaca. De 1900. La anunciaremos con meses de antelación. Crearemos una expectativa internacional. La llamaremos Rojo Ancestral, el color perdido de los reyes zapotecos. Y la pieza central, la única pieza de la exhibición, será su tapete escondido. El mundo vendrá a ver una leyenda resucitada. Y en la noche de la inauguración, añadí yo, sintiendo el pulso acelerado, cuando todos los críticos, los coleccionistas y la prensa estén reunidos, fascinados por la obra, tú contarás la historia. Contarás la historia del maestro tejedor que yace en un hospital, víctima de la misma codicia que amenaza con extinguir este arte. Expondremos la verdad, no con acusaciones, sino con la belleza irrefutable de la obra. Dejaremos que el tapete hable por sí mismo.
El plan era perfecto. No atacaba a Daniel directamente, sino que elevaba el arte a un pedestal tan alto que la sombra de su traición sería visible para todo el mundo. Él no sería un criminal, sería algo peor, un ignorante, un necio que desechó un tesoro por un puñado de monedas. Lucía se puso de pie, su decisión era inquebrantable. Necesito ir a su taller, don Mateo. Necesito rescatar el tapete antes de que sea demasiado tarde, y necesito los diarios de sus abuelos, si es que existen, cualquier prueba que documente la historia de este color. Le expliqué dónde encontrar el baúl y un pequeño compartimento secreto en el telar principal, donde guardaba los cuadernos de mi padre y mi abuelo. Al darle esas instrucciones, sentí el vértigo de poner mi vida entera en sus manos. Ella, una extraña hasta hace unos días, era ahora la guardiana de mi legado. Me miró, y como si leyera mis pensamientos, puso su mano sobre la mía, la que no estaba vendada. Su secreto está a salvo conmigo, maestro. Le doy mi palabra, la palabra de una mujer que, como usted, cree que las raíces son más importantes que el dinero. Se fue, dejándome con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El pitido del monitor a mi lado parecía contar los segundos para el inicio de la batalla. El hilo principal de nuestra obra ya estaba en el telar. Ahora solo faltaba que la tejedora, mi aliada, comenzara su danza. Y yo, desde la inmovilidad de mi cama, solo podía hacer lo que mejor he hecho toda mi vida: esperar y confiar en el proceso. Los días en este hospital se volvieron una sucesión de silencios tensos. El blanco de mi habitación ya no era un lienzo en blanco, sino una tela de espera. Me sentía como un hilo en un telar gigante, sujeto en un lugar, pero mi destino moviéndose a una velocidad que yo no podía controlar. El pitido rítmico del monitor a mi lado parecía acelerarse cada vez que mi mente viajaba al taller, a mi casa, donde mi hijo y su compañera Valeria ahora se movían como dueños. La espera era una tortura, una lección de fe y de paciencia. Yo siempre he dicho que la verdadera batalla no se gana con la fuerza, sino con la astucia, y la herramienta más afilada es la paciencia. Y yo, amigos míos, tenía que ser paciente como la araña que teje su tela esperando a que la mosca caiga. A través de las llamadas de los pocos vecinos que aún se atrevían a contactarme, me enteré de su victoria. Me contaron que Daniel había puesto un cartel de vendido en la entrada del taller. Me contaron que él y Valeria habían estado tirando mis herramientas viejas, mis botes de tinte, mis cosas. Creían que estaban modernizando el lugar, haciéndolo atractivo para los desarrolladores de hoteles. Yo escuchaba esas noticias y cada vez que oía que una de mis viejas herramientas había sido desechada, sentía una punzada en el corazón. Estaban arrasando con mi vida, pero no sabían que lo más valioso de ella no se podía tirar en la basura. La ansiedad crecía en mí con cada minuto que pasaba. Mi mente regresaba a la conversación con Lucía. Le había confiado todo, mi legado, mi obra maestra, el conocimiento de mis ancestros. Todo dependía de que una joven, a la que había visto una sola vez, pudiera entrar en la boca del lobo y salir con el yachin. Tesoro, le había dado un plano mental de mi taller, le había dicho cómo subir al desván. ¿Lo habría encontrado? ¿Habría sido descubierta por mi hijo? La línea entre la fe y la estupidez, amigos, es tan delgada como un hilo de plata. Entonces mi teléfono sonó. Mi corazón saltó en mi pecho. Era ella. «Lo tengo, don Mateo», dijo, y su voz era una mezcla de emoción y alivio. «Lo tengo, y es más hermoso de lo que me describió. Es un milagro». Sentí un alivio tan inmenso que las lágrimas me quemaron los ojos. El tapiz estaba a salvo, pero había más. «Y los cuadernos», añadió Lucía. «Los encontré donde me dijo. Son increíbles. Los dibujos, las anotaciones en zapoteco antiguo. Es como un mapa de una civilización.
Esto es el verdadero tesoro que su hijo dejó atrás. Esa noche, Lucía me contó los detalles de su misión. Dijo que se había vestido con ropa de turista, con una mochila a la espalda y una cámara al cuello. Había entrado al taller y había fingido estar interesada en los pocos tapetes que Daniel y Valeria habían dejado. Le había preguntado por el maestro tejedor que había hecho esas obras de arte y Daniel, con una risa nerviosa, le había dicho que el viejo se había jubilado. Lucía, con una habilidad digna de una guerrera, había logrado hacer que Daniel y Valeria salieran por un momento a buscar unas herramientas que ella fingió necesitar. Y en ese instante, en ese lapso de tiempo crucial, había subido al desván. Lo describió como un lugar lleno de recuerdos, de telas viejas, de silencio, y en un rincón, debajo de una pila de sacos, encontró el baúl. Y dentro, la pieza que yo había guardado como mi mayor secreto. La belleza, amigos, no es solo lo que vemos con los ojos, es lo que nos hace sentir. El tapiz que Lucía había encontrado, la creación zapoteca, era una obra de arte tan poderosa que su sola existencia parecía un grito de guerra. Era el tapete de la creación del mundo, y el color que lo teñía, mi rojo ancestral, parecía vibrar con la fuerza de los dioses. La noticia tenía que ser difundida, no solo por mí, sino por el bien del arte. Lucía, con la visión clara de una estratega, no perdió el tiempo. Con su nombre y su reputación, contactó a la revista de arte más importante del país. No les contó toda la historia, solo lo suficiente para despertar su curiosidad. Les habló de una obra maestra oculta que podría cambiar la forma en que se veía la historia del tejido zapoteco. Les habló de una técnica perdida que había sido redescubierta, y ellos, fascinados, programaron una entrevista y una sesión de fotos. El golpe se dio una semana después. En las portadas de los periódicos, en la sección de arte, apareció un titular que debió haber caído sobre mi hijo como una roca. El telar olvidado de Taxco, una obra maestra de filigrana zapoteca, revela la historia de un arte ancestral y a su último guardián. La foto mostraba la mitad de mi rostro, con la piel agrietada y el tinte rojo en mis manos, y en la otra mitad, un fragmento del tapete. El contraste entre mi humanidad y la perfección de la pieza era un golpe maestro. En esa misma semana, vi a Daniel por televisión. Estaba en una entrevista, hablando de los planes de modernizar la tradición familiar. Hablaba de la gran venta que habían hecho, y en medio de su discurso, un periodista le preguntó de repente, ¿qué piensa usted del descubrimiento de la obra maestra de su padre, don Mateo, que parece haber sido dejada atrás en su taller? La sonrisa de Daniel se congeló. Su rostro, pálido, se transformó en una máscara de incredulidad y miedo. En ese momento supe que la batalla ya no era sobre quién tenía el dinero, era sobre quién tenía la verdad. Y la verdad, amigos míos, es más filosa que cualquier navaja. La confrontación con mi hijo fue la última cosa que me mantuvo en este hospital. Mi cuerpo, finalmente recuperado, estaba listo para ser liberado. Pero el primer paso no fue hacia la libertad, sino hacia la justicia. Al día siguiente, el abogado de la empresa hotelera se presentó en mi cuarto. No vino a pelear, sino a rendirse. Con el rostro blanco y los ojos bajos, me ofreció un trato. Señor, mis clientes están dispuestos a retirar la compra de su terreno y, a cambio de que no haya acciones legales de su parte, le devolveremos las escrituras de su propiedad. Hemos cometido un error de cálculo. No mencionó a mi hijo, pero su mirada lo dijo todo. Habían descubierto que habían comprado un fraude. Sentí el peso de la balanza inclinarse a mi favor. Yo no era un hombre de leyes, pero sabía de justicia. La justicia, amigos, no es solo castigar. A veces es perdonar lo imperdonable.
La abogada de la empresa hotelera, con su voz profesional, me dijo que mis demandas estaban caindo por tierra. Eu respondí, con uma paz que só os fortes coñecen. Dígale a sus clientes que no habrá ninguna demanda. La única demanda que existe es la de mi alma. Y esa solo se resuelve con el tiempo e o perdão. Assim foi. E o castelo de areia que meu filho construiu se desfez. Valeria, a mulher que o empurrou a vender a alma por dinheiro, o abandonou. Ele, sem dinheiro, sem amigos e com a reputação destruída, perdeu tudo. Meu filho, o homem que me quebrou, se transformou em uma sombra, em um mundo de luxo que ele já não podia ter. Eu não celebrei, meus amigos. Senti uma profunda tristeza por uma vida que se perdeu em meio ao dinheiro e aos bens materiais. Ele, que foi criado em uma casa de amor, se transformou em um fantasma em sua própria vida. Hoje, meus amigos, eu falo com vocês não mais de um hospital, mas de meu lar, do meu taler, que mais uma vez é a alma do meu povo. O taler não é mais meu, é de todos nós. Os jovens da comunidade vêm para aprender, para sentir o cheiro da lã e do corante, para entender que a beleza está na paciência, no tempo. O segredo da coxinila e do meu rojo ancestral, eu não mais guardo só para mim, eu o compartilho com aqueles que têm a paixão. Vingança não se trata de vingança, mas de esperança. Não se trata de destruir, mas de construir. Eu me pergunto, se meu filho pudesse ver o que se tornou a fábrica de cor, será que ele se arrependeria? Meu coração sabe a resposta, e a minha resposta é a paz. Eu sou Mateu, um homem que foi tirado de sua casa, que foi tirado de sua vida, que foi tirado de si, mas que aprendeu que a verdadeira riqueza não está em um baú, mas na família que a vida te deu, no amor que a sua esposa deixou em sua alma. E o meu legado, eu não mais o dou ao meu filho, mas o dou a todos os filhos que um dia virão. Agradeço a todos que me acompanharam na minha jornada, na minha batalha por meu legado. Que a sua vida, como a minha, seja a mais bonita de todas. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo. Así que, por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.